Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, don César Ricardo, señores vicepresidentes, miembros del Consejo de Administración Legislativa, señor presidente de la Comisión Especializada de Soberanía, don Fernando Flores, y señores asambleístas. En primer lugar, es un gran honor, estoy muy distinguido en participar de esa sesión muy importante y fundamental para Ecuador en un momento el cual en Brasil, el Parlamento de Brasil, pasó hace muy poco tiempo. Debemos tener en cuenta que en Brasil la legislación de protección de datos, que es muy reciente, una legislación que fue aprobada hace 2 años, hace poco más de 2 años, una legislación que está válida desde septiembre de 2020, es también una legislación que fue impulsionada directamente por el Parlamento de Brasil, por el Senado Federal y por la Cámara de los Diputados. Entonces, en la historia legislativa de América Latina hay muchos caminos diferentes por los cuales la protección de datos logró se tornar una ley general muy importante y fundamental para la libertad de los ciudadanos latinoamericanos y por la seguridad jurídica del gobierno y del mercado. Y en algunos países como el Brasil, yo diría que el camino fundamental fue el Parlamento. Entonces, allá de ser también personalmente el miembro indicado por la Cámara de los Diputados en el Consejo Nacional de Protección de Datos, hay que tener también en vista la historia y la responsabilidad de los parlamentos nacionales en escuchar esa demanda muy importante para la modernización legislativa de Brasil, Ecuador y de toda la región. Y yo pido un poco, como siempre, perdón por mi muy malo español, espero que me haga entender en los puntos fundamentales. Y me gustaría comentar que lo que asistimos ahora, al menos como profesor que soy, a los profesores a veces les gusta denominar, identificar intenciones o identificar estándares en las cosas que ocurren. Y para mí, personalmente, me parece que hay un nuevo y muy importante, tal vez el principal, el nuevo ciclo de protección de datos en América Latina, que se observa ahora en Ecuador, que está muy fuerte en Brasil, vemos en otros países como Paraguay, Chile y tantos otros, mismos países que tienen hace tiempo una legislación de protección de datos como Argentina, donde la renovación, la actualización de la legislación es un tema fundamental hace algunos años. Pero ese es un nuevo ciclo, digo, pues porque es diferente en sus fundamentos, en su dinámica, en sus motivos de un primer ciclo que ocurrió desde 20 años atrás, con la introducción de la materia de la protección de datos por medio de Argentina, de la ley del año 2000, que fue reconocida como adecuada por la Comisión Europea y todo, con una influencia muy grande en la región, que fue seguida años después por países como Uruguay, Colombia, México y tantos otros, al punto que hoy tenemos una geopolítica de protección de datos en la región muy decidida, muy firme, en el sentido que la protección de datos con legislaciones de carácter general que establecen derechos por los ciudadanos a partir del principio de protección de datos, bases legales, entonces reglas que son armónicas con estándares internacionales, son francamente las más populares, las frecuentes y dominantes también en la región latinoamericana. Eso es un hecho por algunos puntos muy formidable, impresionante de los últimos 20 años de discusión e innovación legislativa en la región. Y a mí parece también más importante, más fundamental, porque los primeros flujos legislativos por los cuales la materia de protección de datos personales se introdujo en América Latina
não eram necessariamente convergentes, não proponían un diálogo con estándares internacionales de una manera muy amplia, muy general. Eran reflejos de demandas locales, de algunas tendencias, sí, internacionales también, ciertamente, pero era un reflejo muy fuerte de cuestiones y configuraciones jurídicas, institucionales y también políticas locales. Hay que lembrar, por ejemplo, que hace no mucho tiempo, el paradigma de protección de datos, no digo solo en Brasil, Argentina, pero en muchos países de América Latina, era la idea de habeas data. Habeas data, una idea que, en cierta forma, nació con juristas en Europa, Estados Unidos, pero encontró su expresión normativa, legislativa, positiva, al menos por la primera vez, en la Constitución justamente de Brasil, en el año de 1988. Y como fue una constitución muy nueva, muy importante, fue la constitución que marcó la vuelta del país de Brasil al régimen democrático. Ella tenía no pocos elementos muy nuevos, muy de aversión que tuvo una influencia muy fuerte, muy distinguida en otros países de América Latina. Hay personas, el profesor André Guadamuz se preguntaba en un artículo clásico que tiene ya hoy muchos años, si la habeas data no sería un modelo de protección de datos para la América Latina, una propuesta de un nuevo modelo con vocación tal vez para influenciar modelos y estándares globales. Pero lo que ocurrió no fue propiamente eso. Hoy me parece, mirando el retrospecto, que mucho de lo que fue la habeas data para nosotros en Brasil y para otros países fue también, como ocurría a la época, una intención de trasplantar en Brasil algunos modelos, primero, relacionados con influencias ajenas, por ejemplo, la idea de la libertad del uso de la información ya era presente en las constituciones de otros países que volvieron al régimen democrático, España y Portugal, constituciones del 1977 y 78, que influenciaron muy fuertemente las de algunos países latinoamericanos, que un poco después también tuvieron mudanzas institucionales muy importantes con la vuelta al régimen democrático, y también demandaron a los juristas y a la sociedad la preparación de leyes que incluyeron las libertades individuales, y en ese momento las libertades en relación a datos personales ya eran algo de relevante, algo de importante. Esa impronta se queda en la Constitución de Brasil, en las constituciones y otros documentos normativos de otros países latinoamericanos. Pero eso era una reacción a ese momento de redemocratización que no tenía en cuenta los ultimísimos desarrollos en materia de protección de datos. Eso era algo que era discutido con más, vamos a decir, en toda su complejidad, básicamente en países que detenían los medios de circulación de flujo de información, que tenían un desarrollo tecnológico que no era accesible a todas las empresas, a todos los países en el periodo. Y también eran países que sufrieron, donde se desarrollaron las discusiones prioritarias y las primeras en materia de la protección de datos en los estándares, en el modelo que conocíamos hoy y que forman estándares que se pueden decir hoy finalmente globales. Esa configuración se consolidó en algunos países en la América Latina y en otros no. En Brasil, a decir la verdad, esa consolidación fue muy eficaz, en el sentido que paradigmas
un poco antiguos de protección de datos, basados en la verdad, en la protección de la privacidad, en la protección de los datos a través de la protección del consumidor y no de una manera general, duraron por muchos años. Tanto basta decir que la primera legislación general y moderna de protección de datos en Brasil tiene 2 años, poco más de 2 años desde su sanción, desde su promulgación. Pero mientras en Brasil y otros países esa situación se consolidaba, otros países intentaron de manera pionera de modernizar sus legislaciones. Aquí me recuerdo lo que hablé de Argentina, después otros tantos países, Uruguay, Colombia, México y tantos otros, que a partir de hace 2 décadas, del año 2000, se preocuparon, se proponieron a modernizar sus legislaciones reconociendo derechos generales en materia de protección de datos, lo que no ocurrió en tantos otros países. Pero eso es algo que hay que se discutir en el futuro, hay muchos motivos que se pueden investigar, pero no fueron todos los países de América Latina y no fue homogénea la decisión de actualizar, de modernizar la legislación. Como decía, países como Ecuador, Brasil, mismo Chile tienen una dinámica propia en esa relación. No siguieron, vamos a decir, en manera directa la misma opción en dirección a una ley general. Mucho probablemente porque había cuestiones sociales propias, había cuestiones económicas. Por ejemplo, hoy una hipótesis que se puede considerar y que tal vez se justifique empíricamente por el hecho que no solo Brasil es un país de tradición, de discusión muy reciente, pero importante para los datos, pero otros países que, mismo siendo muy diferentes, son países con mercado interno muy grande, son países con función de liderazgo económico en sus respectivas regiones, son todos países que están implementando, discutiendo en momentos fundamentales de la discusión sobre sus nuevas legislaciones de protección de datos, y son básicamente muchos de los países del así llamado BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Hoy tenemos abierta una consultación pública en China, tenemos hace algunos años las propuestas de ley en India con discusión muy importantes de las cuales participa activando sus tribunales fundamentales. Esos países, digamos, del BRICS, no fueron países que fueron susceptibles a ese que llamaría tal vez de primer ciclo que empezó en los años 2000 en América Latina. Fueron países que decidieron esperar un poco. Y tal vez a eso, en la dinámica regional de América Latina, hay que incluir también otros países que están elaborando, están en situaciones, en dinámicas semejantes, como Paraguay, junto con Brasil, Ecuador, Chile tiene una discusión más compleja, más sofisticada en algunos aspectos, pero también tiene algunas coincidencias en ese sentido. Y en esos países hay algunos puntos de ligación que serían importantes. Por ejemplo, cuestiones de protección de datos, mismo si no eran abordados por una ley general, obviamente existían y continúan siendo objeto de regulación por leyes tal vez sectoriales, tal vez por principios constitucionales. Por ejemplo, en Brasil, el derecho del consumidor, como ya dijo, tuvo un papel muy importante y fundamental, y continúa teniendo la cuestión de la legislación exclusiva de Internet, marco civil de Internet, que es una cuestión típicamente brasileña. También tuvo una función muy fuerte.
las leyes de protección al crédito, y en eso hay que lembrar que en otros países como Paraguay, Chile, la protección de datos por mucho tiempo fue centrada, así como en Brasil, en muchos aspectos como problemas de protección al crédito. Y ese legado, esa formulación de la protección de datos dentro del derecho del consumidor, dentro de la protección al crédito, es una herencia que que se va a elevar dentro de la protección de datos. Al menos es eso que veo en Brasil. Por ejemplo, cuando se ve en la nueva legislación, en la Ley General de Protección de Datos, LGPD, muchos referimentos a protección del crédito, a protección del consumidor y cuestiones muy fuertes. Si vamos a ver la LGPD, la Ley General de Protección de Datos, es una ley que en sus estándares generales, en sus principios, en sus derechos, en sus conceptos, se puede decir básicamente armónica con muchos estándares como la de la Convención 68, con las leyes, con el GDPR y con la legislación de muchos países y con algo que es cada vez más una lengua franca de protección de datos por todo el mundo, con conceptos y principios que son cada día más universalmente aceptados. Pero en Brasil, como en todos los países, hay aspectos específicos que continúan y son diferencias de la RGPD en relación a esos estándares. Por ejemplo, en la cuestión del enforcement, de las autoridades con capacidad para actuar sobre protección de datos. Hay una tradición muy fuerte en Brasil y que tiene respaldo en la Constitución de Brasil en relación a la protección del consumidor. Por muchos años se confundió la protección de datos con un tema exclusivo de derechos al consumidor, inclusive. Y mirando al RGPD, podemos observar cosas muy fuertes y que no son muy presentes, no están presentes en muchas otras leyes de protección de datos. Por ejemplo, toda petición, toda requisición de los ciudadanos titulares de datos personales se pueden proponer perante la DPA, la Autoridad Nacional de Protección de Datos, pero al mismo tiempo, si el ciudadano lo quiere, la puede proponer igual al órgano de derecho del consumidor local, desde que sea también una relación de consumo, una cuestión de consumo, que es un concepto también en Brasil muy abrangente, engloba muchas cuestiones, tal vez seguramente la mayor parte de las cuestiones relacionadas con la protección de datos. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, en Brasil, tenemos aspectos muy importantes sobre la competencia de la autoridad. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos ya existe, ya fue formulada, pero está en momento de estructuración de su reglamento interno y todo más. Pero al mismo tiempo, la ley que está en vigor proporciona la garantía a cada ciudadano de que puede requerir sus derechos a cada uno de los más de 900, de las 900 oficinas de protección al consumidor que existen por todo Brasil. Entonces, es una forma de enforcement que tiene sus características propias, tal vez diversa, y que muy probablemente en el futuro se va a desarrollar en una dinámica propia que está en Brasil, y que tal vez pueda ser un modelo con reflejos en otros países. Hoy en día, yo personalmente no creo que sea ni conveniente, ni factual, ni verdad decir que hay un modelo de protección de datos en América Latina, pero hay cuestiones institucionales, históricas, sociales y políticas que son más o menos comunes a muchos de nuestros países, como las políticas de asistencia al consumidor, con una característica más, vamos a decir, asistencial do que es la protección del consumidor en Europa, por ejemplo. Eso es muy claro en muchos países, que puede redundar, que puede ocasionar también una visión un poco más asistencial, tal vez, de las peticiones de derecho a titulares en Brasil.
Este segundo ciclo de proteção de dados se condicionou também em Brasil, como em todos os outros países, não mais a los mesmos motivos que proporcionaram o primeiro ciclo que começou em 2000. Los años 2010 foram muito importantes e trajeron elementos fuertes y también muy convincentes, muy relevantes, no solo para la comunidad de protección de datos, las comunidades que trataban de comercio internacional, que eran las más directamente involucradas, interesadas en el ciclo anterior, pero a toda la sociedad de una manera general. Los escándalos de vigilancia internacional que empezaron con las revelaciones de Edward Snowden, que involucraron dignatarios, presidentes de la región. Yo ahora me acuerdo de la entonces presidente Dilma Rousseff, que tuvo informaciones personales divulgadas, y otros en América Latina también, me parece que Argentina, y tal vez otros que no me vienen en mente ahora. Pero el escándalo de Cambridge Analytica, y después, ahora en Brasil, debemos decir que hay prácticamente una continuidad de escándalo de fuga de datos y robo de identidad que se tornaron materia muy común y de preocupación general. Entonces, eso, junto con otros puntos, con la necesidad de armonización de reglas entre diferentes sectores de comercio, con la cuestión que el propio gobierno brasileño quería, deseaba y necesita de tener métodos más seguros para compartir datos entre órganos públicos del sector privado. Y también, último, pero no menos importante, para seguir las tendencias de convergencia internacional, que hoy no se puede más asimilar a buscar seguir un país a otro, o no es más una opción en ese sentido, más una decisión de seguir en su propio camino personal, pero en forma armónica, con principios, conceptos que son hoy garantías del ciudadano que están presentes en muchos países. Y en ese sentido, el Brasil, para la formulación de su legislación, siguió lo que parecía más natural y tal vez fuese prácticamente la única opción posible, con un sistema jurídico brasileño como una bifurcación del sistema jurídico europeo continental, la opción por una ley general con principios y deberes y todo, nos parece, a muchos de los comentadores, la única opción posible y no la adopción de principios, códigos y otros que eran hasta algún tiempo proponidos en otras esferas. Y eso también relacionando valores comunes, que un sistema de derecho no es similar solo por cuestiones formales, eso revela una situación de identidad entre culturas, entre sociedades que comparten valores comunes. Entonces, en ese sentido, estructuralmente hay muchísimas semejanzas entre la RGPD y documentos paradigmáticos como la Convención 108, como el propio GDPR. Hay diferencias también muy, muy fuertes, como mencioné ahora, la presencia del enforcement del derecho del consumidor, la ley brasileña en su parte, que diría general, que es un poco más generosa en el sentido que hay más principios, los principios son en número de 10, los derechos son más, también en número mayor, pero la legislación, los conceptos son en general presentados con menos detalles. Eso es un problema para la seguridad jurídica en muchos puntos, por ejemplo, en puntos como los relatorios de riesgo, de impacto, el propio Instituto del Legítimo Interés. No hay mucha precisión sobre los términos, pero esa fue también una opción consciente del legislador, en el sentido que esa es la primera legislación de Brasil sobre protección de datos, y la idea es que no es solo el legislador que va a fixar a priori
cuáles son los detalles, los valores que se van a observar en la legislación directamente todos, pero va a proponer la gramática, la estructura de la protección de datos para que el Brasil, el país, la sociedad, los ciudadanos, las autoridades puedan desarrollar interpretaciones, institutos con una naturaleza que refleje mejor las características del país y de la sociedad. Por eso, se pode dizer também que a legislação brasileira é nueva, é muito importante, pero suas características completas são matéria de um desenvolvimento que vai tomar alguns anos. E, por último, queria também mencionar que um outro motivo da introdução de proteção de dados como matéria general em Brasil agora foi que, há alguns anos, se introduziu no Brasil a matéria do acesso à informação e transparência. Em 2011, se introduziu a Lei Brasileira de Acesso à Informação. E como não havia uma lei de proteção de dados, paradoxalmente, a Lei de Acesso à Informação teve que incluir um capítulo, uma mini legislação de proteção de dados para o setor público com os dados personais que tinha. Isso foi respaldado por estudos do Banco Mundial da época e de muitos comentaristas. Isso foi um indicativo muito forte de que a transparência da Lei de Acesso à Informação, que é um princípio constitucional no Brasil, não era contrário, não era dicotômico com a proteção de dados, pero era necessariamente complementar, porque a legitimação del principio de la transparencia del acceso a información en Brasil solo se pudo legitimar porque se creó algo que es casi una cuestión anacrónica y un poco extraña, que es una introducción de una mini legislación de protección de datos dentro del acceso a información y transparencia. Esa formulación, que duró 9 años, al menos, 9 10 años, apresentou algumas vantagens, pero alguns problemas também. Como se tuvo essa mini legislação de proteção de dados para o setor público, isso dificultou e para muitas pessoas aquilo seria todo o necessário em termos de proteção de dados, o que não é verdade. E a outra questão é que, nessa forma, a proteção de dados se consolidava como um direito de segundo grau. Eso es, un derecho menor respecto al derecho a la transparencia, lo que los tribunales superiores de Brasil en los últimos 2 años reconocieron que no es verdad. Con el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos en el año 2020, se reconoce que la transparencia y la protección de datos son derechos tanto de grado igual, fundamentales, como derechos complementares. Eso es, que la transparencia se deve proporcionar em respeito à proteção de dados, considerando o poder dos involucrados e todo, e que a proteção de dados tem seus canais de comunicação e complementariedade com o direito à transparência. Então, devo dizer também que uma discussão que se teve em Brasil e que se cerrou solamente porque há questões presupuestárias, foi mesmo a criação no modelo de Argentina ou de México, por exemplo, de uma autoridade única para a proteção de dados e para a transparência. Hoje, as autoridades que trabalham mais fortemente com a transparência, com o acesso à informação, são das quais são onde há a maior expertise, a maior tradição de aplicação de proteção de dados em Brasil, antes da autoridade de proteção de dados, obviamente, e são aquelas que receberam com mais entusiasmo, com mais alegria, a proteção de dados, porque agora têm conceitos mais fortes e podem basar suas decisões de negação, às vezes, de acesso a dados personais, não somente em uma microlegislação dentro da Lei de Acesso à Informação, pero
em princípios basados no direito fundamental à proteção de dados. Então, isso contrasta em Brasil, até o momento, sim, em algum momento vai haver a discussão, isso é comum, é bueno em toda a situação de ponderação e conflito entre direitos que a vezes pode ocorrer, pero organizacionalmente, institucionalmente, a proposição parece que foi uma vitória, foi interessante para todos os dois lados. Assim como a discussão do direito ao olvido em Brasil, que não se introduziu dentro da Lei de Proteção de Dados, se está desenvolvendo a nível jurisprudencial. E mesmo agora há alguns problemas em dizer como é a situação em Brasil, porque mesmo ayer a Corte Constitucional votou, está considerando um fallo fundamental em matéria de direito ao ouvido e há que esperar para ver sua posição. Pero há que ver também que o que é o direito ao ouvido é algo diferente em cada região, cada país, talvez. Em Brasil é algo muito ligado à comunicação social, à utilização de informação por meios jornalísticos, muito diferente del linkage, como mencionou anteriormente o parlamentar chileno, como se verifica no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, não sei se tome demasiado o tempo, mas queria dizer que eu personalmente vejo com muito interesse e alegria esse segundo grande ciclo de proteção de dados na América Latina, onde estão involucrados tantos países, com as novas legislações, com a renovação, a atualização, e que por primeira vez temos a consolidação de tradições locais com aspectos globais de proteção de dados. Isso é fundamental para a proteção do cidadão latino-americano no âmbito de direitos que hoje são humanos, pero por isso mesmo universais, e para a integração econômica das organizações de América Latina em amplo diálogo global de dados que inclui dados personais. Muitas graças e encerro minha participação. Concluye la intervención de Danilo Doneda, vocal designado de la Cámara de Diputados del